Chicas, perdón que no me cargaba la página de la clase. Disculpen por el retraso. ¿Ya? Eh, Denme un segundo que me tienen acá un ruido molesto. Ya, perdón. ¿Estamos o no? Sí, sí, doctora. Estamos, ya. Por lo menos hay creo que 5 conectadas. Lamento. Eh, Vamos a dejar registro de la asistencia. Ay, no sé qué dice, espérenme. Ahí sí. Ya, ahora sí voy a comenzar. Disculpen el retraso, pero no me cargaba la clase, ¿ya? De la plataforma donde la dicto. Vamos a hablar ahora, vamos a salirnos un poco de lo que estábamos hablando, que era fillers, para retornar a lo que habíamos hablado en módulos anteriores de lo que es la bioestimulación, y que yo les nombré por ahí que había un polímero que íbamos a hablarlo después, que se usaba en bioestimulación, pero que le íbamos a hablar después para unirlo a lo que son las suturas, tanto de bioestimulación como de tracción, que es con lo último que cerramos, ¿ya? La primera pregunta mía es si es que alguna de ustedes en los cursos que han tomado antes, las que han tomado cursos, o capacitaciones solo de esto, ¿tienen alguna experiencia con hilos de PDO? ¿Ninguna? Ya. Entonces, espérenme, ¿esto se sigue guardando? Sí. Bien. Eh, Vamos a hablar un poquitito de ellos, ¿ya? Dentro de los hilos revitalizantes, que son hilos de bioestimulación, pero que se le llaman comúnmente hilos revitalizantes, están los hilos de PDO, que son principalmente los que vamos a hablar hoy día. Pero también existen otros tipos de hilos que tienen otro tipo de componentes que ya hemos visto en clases anteriores. Uno de esos componentes adicionales que puedan tener es el PLLA, que es el ácido poliláctico, que lo vimos como bioestimulador inyectable, cuyo ejemplo más conocido es Sculptra, pero está el Olidia, Depila, Juveluc, y así muchos más que hay en el mercado internacional. Y el PCL, que el más conocido, es el Elancero, que también existen otras marcas, otras formulaciones, pero es el más conocido como material de bioestimulación, como polímero de bioestimulación inyectable. Pero también existen en hilos. Generalmente el PLLA y el PCL vienen combinados, no vienen solitos, con un mayor porcentaje del PLLA, eh, pero vienen en esa combinación. Y como lo dice un poco la imagen, tienen una coloración distinta, tienen una rigidez distinta, un poco más costoso, con una curva de aprendizaje un poco más amplia o que dura un poco más, porque al ser más rígidos también hay que saber colocarlos en un plano adecuado para que no tengan algunos efectos adversos que pueden ocurrir. Pero existen y cada vez van a encontrarse más en el mercado de estos hilos que son buenos en bioestimulación, pero en técnica para el que se está iniciando con hilos redensificantes o hilos de bioestimulación.
el comienzo tiene que ser por lo que es más fácil de manejar en complicaciones, en su práctica clínica también son más fáciles de introducir en el plano adecuado y después ir escalando, ¿ya? Pero les presento como esta tablita como con los principales para que ustedes entiendan que existe un poco más allá y otros tipos de biomateriales o biopolímeros que existen con el mismo fin para a veces tratar casos de mayor flacidez o mayor severidad con una duración un poco mayor, pero que también tienen el lado en contra de que eventualmente estos polímeros algunas dificultades mayores o tener efectos adversos a veces que son más difíciles de manejar o de revertir. Como hilo es lo que vamos a ver, o como sutura es lo que vamos a ver hoy en día y que se usa hace muchos años y van a usar ustedes dentro del diplomado, ¿ya? Es un polímero sintético, se abrevia PDO, pero el nombre es polidioxanona o polidioxanón, depende del idioma en que se esté describiendo. Es un polímero sintético que es biodegradable y es resultado, como todo polímero, de la polimerización de ciertos componentes, que en este caso es el monómero de P-dioxanona, ¿ya? Esta polimerización requiere ciertos agentes de calor y cierta o agentes de catalización para que se genere al final esta unión, ¿ya? Cuando yo necesito revertir el proceso o tener algún tipo de disolución de esta polimerización o de estas uniones, de estos anillos previamente tal, yo voy a querer disolverlos. Pero el tecnicismo correcto es decir que voy a degradarlos por hidrólisis o por vía enzimática, ¿ya? Yo no los disuelvo, los degrado, ¿ya? Entonces se hace o trato de hacer el efecto inverso a cuando existe este proceso de calentamiento o por calor y catalización para que se disperse en el fondo y se degrade este biomaterial o biopolímero, más bien dicho, ¿ya? Si ustedes observan la fotito inferior, observan un color, ¿no es cierto? Acá se los ejemplifico, que es un color azulado o más bien, sí, azulado amoratado, que es el color típico de la polidioxanona, que no es tan fácil de ver cuando los gouge del hilo es menor, es muy delgadito. Lo pueden ver con lupa, pero cuando tienen mayor gouge y también las agujas de mayor o cánulas de mayor calibre se observan muy fácilmente de este color o de un color más oscurecido, lo cual tiene su ventaja en caso de alguna complicación sobre todo, ¿ya? Vienen insertados dentro de una aguja o dentro de una cánula y sobresalen un poquitito, ¿ya? Entonces, en general, lo que pasa con la mayoría de los hilos de PDO que van a encontrar en el mercado. El mecanismo de acción es muy similar, exactamente igual, salvo que la vía de introducción es más sólida que líquida con respecto a los otros bioestimuladores, pero tiene un mecanismo de acción de reconocimiento cuerpo extraño, donde hay una reacción tisular celular con una infiltración leucocitaria dentro de los primeros días, después con una infiltración de macrófago y la consecuente estimulación de los fibroblastos, donde yo voy a tener después mi target va a ser, al igual que todo lo que les hablé en bioestimulación anterior, el tipo 1, siempre se va, con algunos más y otros menos, formar un poco de colágeno tipo 3 que va a terminar yéndose idealmente a transformar en colágeno tipo 1, estimulación de angiogénesis de la matriz extracelular, del ácido hialurónico y mejoramiento final de la calidad de la piel propiamente tal, ¿ya? Va a producir
esta reacción tisular, con esta llegada o cascada de llegada celular que va de llegada de los macrófagos que son proinflamatorios, que pueden polarizarse a los que son antiinflamatorios, pero generalmente la vía proinflamatoria va a favorecer una producción mayoritaria de colágeno y elastina que puede terminar incluso en la producción de miofibroblastos, que van a generar un efecto de constricción y de lifting biológico del tejido que estimula o mejora la flacidez de la piel. Ahora, si es controlado, bien. El problema tenemos cuando todo esto se nos descontrola, ¿ya? Que lo vamos a hablar más adelante con la doctora Olivares. Voy a tener un resultado clínico que no se va a ver de inmediato, ¿ya? Se pueden ver efectos de mejoramiento de la calidad de la piel dentro del primer mes, o más de firmeza se ve recién a los 3 meses, de forma un poco más fácil a la inspección clínica, en la fotografía o a la palpación, ¿ya? No son biodegradables siempre, por lo tanto hay un continuo proceso de estimulación de la piel hasta que se degradan, que en general esa degradación o reabsorción se produce alrededor de, de los 8 meses, entre los 6 y 8 meses. ¿Ya? Al paciente en general se le dice 6 meses porque eso va a depender un poco de condiciones locales. ¿Ok? Pero no quiere decir que el efecto que generó de toda esta aumento de formación de colágeno, de estimulación o generación de miofibroblastos, y toda la reacción tisular que hay con respecto a la bioestimulación e introducción de esto se vaya a los 6 meses de la noche a la mañana como si hubiésemos cortado una película, ¿ya? No. El efecto puede durar y se prolonga por meses más, incluso hasta 1 año y medio. ¿De qué depende? De la edad del paciente, del exposoma del paciente, de obviamente qué tratamientos adicionales que se pueda hacer, de los cuidados diarios que tenga, de la alimentación, de la suplementación, de todo lo que hemos hablado anteriormente. Costo menor a todos los otros bioestimuladores que hemos dicho, que esa es la gran ventaja que tiene. Un efecto macroscópico muy lindo, que se puede ver con otros bioestimuladores, pero vuelvo a insistir en que el factor económico o de costo-beneficio hacen que a veces sea una opción, sobre todo cuando yo quiero hacer una bioestimulación quizás más localizada, como yo puedo seleccionar menor cantidad de hilos, y no puedo hacer lo mismo cuando preparo un vial, por ejemplo, de PLLA, hacerlo la primera opción. Pero si yo necesito hacer una macro bioestimulación, de todas maneras el costo va a terminar siendo siempre menor que el estimulador. Voy a tener una mejor definición del contorno facial y corporal, en caso de los médicos que puedan trabajar con corporal, mejor tonificación de los tejidos, disminución de las arrugas, una piel más firme, un skin quality mejor, ¿ya? Ahora, esta formación, esta activación fibroelástica, formación de colágeno tipo 1 y tipo 3 y terminar en tipo 1, va a depender sin duda de cada paciente, como les dije, pero también de la cantidad de hilos. O sea, un hilo probablemente va a ser un efecto demasiado localizado y macroscópicamente no se va a lograr ver. Por lo tanto, en hilos sí es importante la cantidad, como cualquier otro bioestimulador o fármaco o agente como dispositivo médico de relleno, como vimos en la mañana, en que es dosis dependiente. Entonces, hay errores a veces que se cometen en que uno piensa, uno como clínico incluso, ni siquiera el paciente, que con la cantidad que uno está colocando de hilos tiene que haber una respuesta y es muy poquito, ¿ya? Entonces, es importante entender eso para no crear falsas expectativas o uno no entender un poco funcionando este paciente, si estoy haciendo todo bien,
y es por muchas veces que la cantidad es inadecuada, ¿ya? Entonces, dicho eso, bueno, por supuesto que la técnica de colocación es importante, no es tan difícil de aprender, tiene que ver con entender un poco el plano, con entender que hay ciertos riesgos al estar utilizando, sobre todo cuando son utilizados y vienen dentro de una aguja, porque hay más riesgo de generar equimosis o hematomas que si uno los usa vía canulada, o sea, dentro de una cánula, ¿ya? Se puede usar y hacer colocación de hilos ecoguiadamente, pero no es lo más común. En bioestimulación menos todavía, estoy en un plano mucho más superficial. Eventualmente quizás en una colocación de hilos que sea más, que tengan una mayor profundidad o que sean hilos de tracción, eventualmente se podrían hacer ecoguiados, pero con bastante expertise y con un costo no menor también, ¿ya? Porque también demora más. El hilo tiene una especie de sujetador. Primero es como si fuese una aguja, ¿ya? Con la base que tiene cualquier aguja. La mayoría de ellos no tiene un scroll o no tiene un, ¿cómo se llama? Un hilo como para ser atornillado en una jeringa propiamente tal, ¿ya? Pero tienen una base muy similar a una aguja hipodérmica, donde desde esta base emerge la aguja propiamente tal, donde el hilo va a ir por dentro, va a salir por la punta de la aguja o de la cánula, porque también puede ser cánula, y va a haber una valla o una esponja fijadora que es muy similar a un tope de silicona, de los que se usan en endodoncia, que van a fijar el hilo a esta estructura. Y esa es mi unidad que yo voy a utilizar para introducirlo en el plano correcto y después yo retiro mi aguja, pero sin el hilo. El hilo queda dentro, ¿ya? El mecanismo de acción es que yo introduzco el hilo y se va introduciendo a la medida que yo también voy corriendo, esta esponja y esta valla se corre hasta el final, ¿sí? Por ende es súper importante ver cuando ustedes miren el hilo y lo saquen, de que esté esta esponja fijadora y por supuesto el hilo. Pero si no está la esponja fijadora y está el hilo colgando, es probable que quizás haya una dificultad en que este hilo quede adecuadamente retenido. Tenemos distintos tipos de hilos o clasificaciones en cuanto a esquemas terapéuticos, también para realizar según la zona facial o de cuello que vayamos a utilizar. Hay enmallados, se pueden colocar paralelos entre sí, se pueden colocar en forma de abanico, un poco parecido a lo que les expliqué con fillers, ¿ya? Pero también el hilo en sí, hay distintos hilos o modelos dentro de la bioestimulación propiamente tal, pero también, obviamente, que existen hilos que se escapan que son para traccionar, además de bioestimular, porque no es que les limite la acción bioestimuladora, pero además generan anclaje y traccionan, y son hilos que incluso se comportan más como los hilos quirúrgicos, ¿ya? Pero los hilos de bioestimulación per se son hilos que en general los más comunes y corrientes que van a encontrar en el mercado y también son de más fácil acceso son los lisos, pero también existen algunos que vienen dobles, unos que vienen enrolladitos, unos que vienen trenzados, y esos también son de bioestimulación, ¿ya? Existen algunos hilos que son multifilamentos, entonces dentro de una misma cánula, por ejemplo, vienen muchos voluminizadores, pero también lo mismo podemos lograr con muchos hilos monofilamentos, ¿ya? Entonces vamos a dividir a los hilos en estos tres grandes segmentos, y principalmente nosotros como diplomados nos vamos a abocar a hablar de los hilos que son, o vamos a utilizar los hilos como una forma, una vía de bioestimulación, ¿ya? Principalmente, o los modelos principales dentro de los bioestimuladores están los lisos,
liso, quiere decir que es un hilo liso que está por dentro de la agujita, sale y es sujetado por la valla. Y los que son tornados, que son hilos que entran y salen, pero se enrollan, dan como una vuelta, como una espiral, y son también sujetados por una valla. Hay distintas marcas, distintas longitudes, distintos grosores también. ¿Ya? El filamento, que es un hilo que también puede revitalizar, se habla de que dependiendo la cantidad de filamentos que tenga, se comporta más como un hilo de bioestimulación y no de voluminización, pero si tiene muchos filamentos, se comporta más como voluminización. En este caso, si solo tiene dos, ¿ya?, hilos que están o trenzados o enrollados alrededor de la agujita, se van a comportar como multifilamentos, pero de revitalización. El objetivo va a ser biorevitalizar o bioestimular, ¿ya? Hay distintas marcas, acá una marca de ejemplo también que compara estos dos hilos, que los dos son de bioestimulación. Vuelvo a insistirle, uno es mono porque tiene solo uno, pero el otro es doble porque tiene... La diferencia con el anterior es que no son dos hilos así colgando, como una especie de resorte, ¿ya? Y a eso se le llama screw. Bueno, tienen distintos largos de aguja que están, si me ven acá mi circulito, ejemplificados donde dice needle, ¿ya? Y largo del hilo. Siempre el largo del hilo va a ser más que el largo de la aguja, porque acuérdense que viene por dentro, sale y se afirma, ¿ok? Si se fijan acá, el largo de la aguja es 60, pero el largo del hilo es 180. ¿Y por qué tanto más? Porque acá es menos la diferencia, ¿cierto? Y es porque recuerden que acá viene mucho hilo enrollado y esos son más, es mayor longitud al final, ¿ya? El USP quiere decir o tiene que ver con el gauge, que va en directa relación también al gauge de la aguja propiamente tal, que está en la primera columna. Dentro de los más comunes están los 29G en los monos y existe también de 31, que son los más finitos, ¿sí?, en donde se usa un grosor de hilo de 7,0 y que son 25G y 27G, pero no obstante el USP del hilo sigue siendo finito, ¿ya? Pero me tiene que soportar el gauge de la aguja mayor cantidad de hilos. ¿Se entiende? ¿Hasta el minuto? Sí. ¿Se Doctora, entiende? Perfecto. las distintas longitudes de la Vamos a ver aguja. entonces. ¿Sí? Ah, es que no sabía si se escuchaba. Tienen que ver con Sí, la zona dígame. donde se van a poner, ¿cierto? Claro, lo vamos a ver a continuación. Claro, yo selecciono de acuerdo a la zona que yo necesito. Si necesito una zona muy pequeña, obviamente no voy a seleccionar un hilo que sea demasiado largo o una aguja que sea demasiado larga, Ujú. ¿ya? Ahora, si yo tengo una zona más amplia, ¿puedo usar muchos cortitos? Sí, es una opción, pero la Ujú. idea es tratar de funcionar o tener entradas, o las menores entradas posibles, pero aumento el riesgo también con cada aguja, sobre todo de efectos adversos, Claro. pero sí tiene que ver con eso, Ujú. ¿ya? El grosor de la aguja o el grosor del hilo completo y el largo, perdón, el largo y viceversa. Si es una zona de piel muy gruesa, no me va a ser tan eficiente usar hilos demasiado delgaditos, porque voy a tener que colocar muchos. Entonces, más o menos en eso me fijo, ¿ya? Un acercamiento de lo mismo que les hablé entre la diferencia del mono y de este que es, ni siquiera es screw, sino que es doble screw, porque son dos hilos que están enrolladitos, ¿ya? Como se ven con magnificación.
Y acaba lo que me había preguntado recién su compañera, que es de acuerdo al grosor de la piel, el calibre de la aguja. Y el calibre de la aguja va en directa relación a el USP del hilo propiamente. Como sugerencia, pero pueden, ojo, que acá también, acuérdense, vino yo de los protocolos y de copiar como receta cocina, hay que observar el tipo de piel de cada paciente, pero como sugerencia en general, yo voy a usar, o puedo usar en la región frontal 29G bien tolerado, ¿ya? En el contorno de ojos tengo que bajar el grosor a 30-31, una zona de piel más delgadita. En la zona de las mejillas y pómulos puedo usar un gaucho un poquito más grueso, pero va a depender del tipo de piel, hasta 27, no obstante puedo usar de todas maneras 29. Y en cuello, en general 29, salvo que sea muy, muy delgadita la piel del cuello del paciente, yo prefiera quizás adelgazar y usar un gaucho mayor para procurar que no se noten tanto y no tener extrusiones y que tenga efectos secundarios no deseados a ello, ¿ya? No quiere avanzar. Vamos ahora a las técnicas. Las técnicas pueden ser variadas. Hay técnicas que son de empaquetado. Eso quiere decir que va uno encima de otro, pero tengo que tener un espesor de tejido celular subcutáneo hipodermis importante para que me soporte eso. Es medio riesgoso hacerlo así. Pueden ir sería una grande eventualmente, pero no es lo más común tampoco. La doble capa tiene que ver con el empaquetado, es similar al empaquetado, solo que se van traslapando y puede utilizarse también, pero los últimos dos son los que más se utilizan, ¿ya? Que son esta técnica de abanico o esta técnica de enmallado o hashtag, en donde se entrecruzan hilos, ¿ya? Esas son las que más se utilizan. La zona de las patitas de gallo, yo podría utilizar para bioestimular y reforzar esa zona, hilos que sean ojalá cortitos de largo, no muy de 38, no más que eso, con un gauge de 29 en promedio. ¿Puedo usar un gauge menor? Sí, va a depender del tipo de piel, ¿ya? En la región de la ojera, yo necesito va a depender obviamente cada biotipo facial, pero ahí incluso puedo utilizar o estar hilos más cortitos aún, que son unos enanos, que son los 25, que la verdad que son súper chicos, el gauge tiene que ser no mayor de 30. En esa zona sí o sí, que es la región más fina que tenemos de piel, en general de nuestro rostro, tenemos que usar ese gauge. En la región perioral puedo usar entre 29 y 30, también va a depender del grosor de piel. Y acá puedo usar monofilamentos o ya puedo usar estos screw o los tornados, que son estos que van enrolladitos en sí mismos, ¿ya? Puedo utilizarlos en hashtag o en abanico. Generalmente en la región inferior de los ojera se usan en abanico. En la región de las patas de gallo, en hashtag medio desviado, así es como entre un abanico y entre cruzados otro. Todo esto no siempre es perfecto, uno puede ir cambiando un poco y angulando un poco las direcciones, ¿ya? De acuerdo al paciente. En la zona pre-joule muchas veces se usa el enmallado y en esta zona del labio superior o la piel del labio superior generalmente se usan en abanico, pero también se pueden usar en técnica lineal. Por ejemplo, no se alcanza a apreciar tanto y no estoy haciendo un abanico tan notorio, pero también estoy metiendo 3 hilos, ¿no es cierto? Y acá más encima estoy utilizando unos hilos que son de PLLA con PCL, o sea, no de los PDO, pero da lo mismo eso. El tema es que quiero que vean la orientación en cómo se van colocando uno tras otro. No es obligación colocarlos todos juntos y sacarlos todos juntos. Uno lo hace muchas veces para no perder el orden,
pero si el paciente está con disconfort, yo puedo ir colocando de a uno y sacándolo en la medida que lo voy haciendo y no hay mayor problema en ello, ¿ya? Pero tiende a ser menos molesto para el paciente traccionar o sacarlos varios a la vez que ir de a uno. Es como ir sacando un pelito a la vez o traccionar 5 de un tirón, ¿sí? Más o menos ese análisis quiero que hagan, pero no es mandatorio llegar y hacerlos todos juntos, muchas veces para hacer una demostración. Incluso yo podría, y me atrevo a decir que con motivos de marketing, a veces uno saca fotos o se sacan fotos con el entrecruzamiento para que se vea así la cantidad de hilos que le estoy colocando al paciente, o una fotografía que sea de docencia o algo así, ¿ya? Acá, por ejemplo, un esquema o un ejemplo de hilos en la región periocular. Ahora, te vengo a decir que en general todos estos han sido reemplazados por hilos que son en cánula. Y en varias marcas existen los hilos que se llaman iCánula, que disminuye los riesgos de quimosis y hematoma en esta región, que son bastante fáciles de obtener, sobre todo en la región de la ojera inferior, ¿ya? Fijan, son más cortitos, acá se alcanza a apreciar, no sé si lo alcanzan a ver ustedes, que llega hasta acá el hilo, son unos hilos súper cortitos estos, y acá estos hilos están llegando hasta acá nomás, están solo yendo en esta zona, ¿ya? Son de mayor cuidado porque la técnica es más sensible a lo que les dije anteriormente, ¿ya? En la región de la papada, me gustan mucho a mí usar hilos, creo que es un súper buen elemento. Se usa mucho el abanico, pero entendiéndose la grasa submental o la papada en todo su esplendor para entender el abanico propiamente tal, pero también puedo hacer entrecruzamientos en la región, sobre todo en la papada central o en la región medial. Puedo entrecruzar, no necesariamente todos, pero puedo hacer un par de entrecruzamientos, o podría utilizar hilos quizás no muy largos. Va a depender un poco de la estructura facial y el biotipo que tenga el paciente, y hacerlos empaquetados o en forma lineal. Pero lo más común de ver en esta zona es en esta especie de abanico, como está mostrándose en la fotografía del lado izquierdo. 29 gauge en general por 50 o por 38 si tengo muy poquitita dimensión o longitud. Desde el cuellito está la zona del pogonio, a veces 38, 40 está bien, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso, a mí los 50 me sobra hilo, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Acá hay un ejemplo de unos hilos que son más cortitos y que están colocándose como malla en la zona del joule propiamente tal en esta paciente. En general, colocar menos de 10 hilos por sector es esperar maravillas del universo y de la salud, como lo mínimo de lo mínimo, pero muchas veces, o la gran mayoría de las veces, yo termino colocando en general en esta región, por ejemplo, el tercio inferior, por lo menos 20 y 20, para ver efectos un poco más notorios. Ahora, hay estrategias para poder hacer que mejore la bioestimulación, preparando la piel con mesoterapia antes y péptido, y así uno tenga que utilizar menos. Sí, eso es discutible. Puedo hacer utilizar distintos abanicos de herramientas para unirlos y así no tener que usar tantos hilos. Se puede, ¿ya? No estoy restringiéndome a que eso no sea posible, pero si yo solo voy a usar hilos y además la calidad de la piel no es muy adecuada y hay bastante flacidez, puedo estar exigiéndole mucho a la estimulación en la región del tercio inferior, que es donde se usan bastante, es desde posterior hacia medial y desde inferior hacia superior, como está este diseño. Solo que si yo voy a usar hilos más largos,
sobre todo en el sentido hacia el tragus, obviamente entró antes, ¿ya? Y lo mismo, si yo tengo un hilo más larguito, voy a tener que entrar más abajo en los hilos que van en dirección vertical. Yo siempre al paciente lo protejo con gasa. Hay veces que esa gasa le pongo un micropor, además del gorro, para que ustedes cuando vayan a manipular, sacar y enroscar, porque ustedes van a hacerle unas vueltecitas al hilo y después traccionarlo, ustedes estén en un campo aséptico, no se les mete el pelo, etc. Acá, por ejemplo, yo quizás cometí el error y no le saqué el aro a la paciente, pero un aro pequeño. Lo ideal es contener dentro de la cofia la carita del paciente. Adicionalmente uno puede usar un cintillo y todo lo que pueda hacer mejor para resguardar la bioseguridad del paciente. Acá hay un ejemplo en una tutoría que le hice a una colega hace un tiempo atrás. Esto fue en pandemia, por eso estábamos tan envueltas. Si se fijan, ella sacó todos los hilos de una vez y yo le estoy dándole la instrucción, de que presione un poquitito y haga un poquito de hemostasia, ¿sí? Y ahí le estoy dando, espera que termine el video, y ahí le estoy dando la instrucción de que ella igual revise, aunque es prioritario primero hacer algo de hemostasia, el que hay veces que no queda bien metido el hilo en el tejido, en la hipodermis, que es en la profundidad ideal donde tengo que colocarlos, en los de bioestimulación monofilamento, y se me salga o uno completo, que a veces puede pasar, que uno ve los hilos, las agujas que saca y sale el hilo completo, puede pasar, pero lo más frecuente es que pasa que a veces se asoma un pedacito. Entonces hay que revisar, porque si es mucho hay que cortarlo con una tijera estéril y hacer una maniobra para que quede introducido bajo la dermis, ¿sí? Si es demasiado poco lo que se asoma, a veces en la misma maniobra de apriete hace que se introduzca y se asiente de buena forma, ¿ya? Pero no puede quedar pedacito de hilo asomado, tiene que quedar todo en el tejido subdérmico, ¿ya? Los hilos que son screw, o sea que están enrollados, se ven así. Acá tienen otra fotografía real de un entrenamiento que hicimos un grupo de colegas hace unos años atrás, donde acá está una colega, Loreto, que les hizo clases de hipoestructuración como paciente modelo y le están colocando en la región de la papada estos hilos, ¿ya? Acá si se fijan el hilo es más blanquito, no sé si lo alcanzan a apreciar. Ese hilo más blanquito quiere decir que es de PLLA y PCL, ¿ya? Que no son de PDO. Pero es la misma técnica en todo caso para aplicar, y acá está haciendo el colega o médico que estaba tratándola, haciendo una especie de abanico. Ahí está introduciendo, si se fija. Me parece que estaba sin volumen esto. Le está introduciendo los hilos uno por uno, ¿ya? Ese aquí que tiene un ciclismo moradito no tiene que ver con el procedimiento que se había hecho o con lo que le estaban haciendo en ese minuto, ¿ya? Bien. ¿Cuáles son las indicaciones postoperatorias? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, doctor. ¿Ninguna duda? No se va entendiendo bien. Yo Bien. tengo una duda, pero no sé si ya la había mencionado o no escuché bien, sobre la anestesia que se aplica, ¿es tópica para los hilos tensores? Estos son los hilos revitalizantes. Pueden
usar ustedes anestesia tópica, la misma formulación de la que se usa en mesoterapia, pero donde van es subdérmico, no tiene mucho sentido más que para el punto de entrada. Como mecanismo psicológico a veces lo utilizo yo. ¿Ya? Incluso en toda la cara a veces. Pero para serles sincera, en general, los hilos andan bien si ustedes los colocan frío local en la entrada para producir un poquitito de vasoconstricción y tengo menos riesgo de equimosis y sangramiento, hematoma, y lo introducen, si están en el plano correcto no debería molestar, ¿sí? Si están en el plano subdérmico. Y la verdad que es más psicológica esa anestesia porque no va a llegar tan profundo. Con suerte va a llegar a la dermis, la anestesia que ustedes le coloquen, ¿ya? Entonces yo, en general, cuando hago hilos, no uso crema anestésica, solo uso frío local, ocupo maniobras distractoras, uso mucho la vibrata con el paciente, hago una técnica para que cuando yo haga la introducción no le moleste tanto por él. Trato de ser un poco más rápida para que el paciente también esté no mucho rato con las agujitas metidas, pero no uso crema anestésica. Pero no es que no le va a hacer mal a la técnica si tú quieres usar anestesia previa, eso sí te vas a demorar más, ¿sí? 20 minutos, media hora más por lo menos. Las indicaciones postoperatorias, perdón, me quedé enganchada en algo que pensé que yo lo aprendí o me lo enseñaron, pero no lo seguí haciendo en alguno de los cursos que he hecho de hilo hace alto años. En ese curso nosotros nos daban la indicación de que en cada punto de entrada se hacía un aboncito de anestesia inyectable con vasoconstrictor, con epinefrina. Pero porque sentí o comprobé que cada pinchacito de anestesia molestaba más que el colocar un poco de frío y meter el hilo sin la anestesia. ¿Me explico? Sí. Ya. Sí. Las indicaciones postoperatorias, no tocar la zona intervenida hasta el día siguiente para evitar cualquier infección, contaminación. En caso de que haya hematoma equimosis, se puede usar árnica o alguna pomada en base a heparina o heparinoide, pero lamentablemente en Chile no son fáciles de encontrar o no existen. Yo, todas las que me he comprado, en pandemia todavía existía el Irudoid acá en las farmacias chilenas, pero después lo descontinuaron, lo dejaron de traer, entonces uno a veces lo encontraba, pero en estas farmacias que son como de barrio nomás. Y por lo menos yo todas las últimas que he tenido, todas las he comprado afuera, principalmente en Brasil, que hay muchas, ¿ya? Están Trombofob también afuera, el Irudoid, en gel, en crema, hay hartas alternativas en las farmacias de Brasil. Nos encargamos a veces los que viajamos, etc. No exponerse al sol por 15 días, ni camas solares, eso está... no está de más porque los pacientes son locos y siguen usando camas solares, pero no debería estar, bajo mi punto de vista, permitido. No, usar fotoprotector de alto espectro, por supuesto, porque le pueden quedar. El otro día me pasó una paciente que le hice filler con cánula para reestructurar el contorno mandibular y me dice, oye, justo tengo 2 manchas en la zona donde parece que tú entraste. Y le dije, bueno, pero las indicaciones postoperatorias, ¿qué hiciste? ¿Las seguiste? ¿Las que te mandamos por escrito? Bla, bla. Y como que me quedo mirando con cara de pescado, así como, ¿cuáles? Ya, y obviamente que no usa fotoprotección como corresponde. O sea, con suerte se echa una vez en la mañana, si es que. Y una paciente un fototipo o con predisposición a la pigmentación, obviamente que tenía muy poquitito, pero sí tenía pigmentado un poquito el punto de entrada canular. Entonces, siempre den todas las indicaciones por escrito, que las palabras se las lleva el viento, como consejo con los pacientes, ¿ya?
Papaína o Papinflam, que es una marca, ¿ya? Pero Papaína es el principio activo. A mí me gusta darlo harto, no a todos los clínicos les gusta, pero a mí me funciona súper bien, ¿ya? Yo generalmente doy un comprimido cada 4 o 6 horas, sublingual más que perilingual, porque siento que es un poquito abrasivo, irritante contra el paladar, entonces lo dejo sublingual por unos 2 a 3 días, a veces incluso los premedico y me andan súper bien. Antiguamente estaba la Pavensima, así se llamaba. No sé si todavía está en la farmacia Pavensima, no lo he comprado más, pero era con menos concentración que el Paviflam Plus. En efectos secundarios o complicaciones pueden existir, como en todos los tratamientos, ¿ya? Lo más importante, creo que esto se los he dicho antes, y si no se los he dicho, se los vuelvo a decir, es mantener la calma, o por lo menos simular la calma. Ahí tienen que volverse ustedes las mejores actrices del universo. Estar por fuera como si nada y por dentro quizás echas un atado de nervio, pero en general mi gran consejo es que realmente no vale la pena entrar en pánico ni nada por el estilo, porque todo tiene solución. Y tener el profesionalismo significa tener un rol profesional independiente, que tenemos que reconocer que somos humanos y que podemos tener fallas y que todo eso. Nosotros tenemos un rol profesional que tenemos que tratar de cumplir a cabalidad con el paciente, y somos nosotros en el minuto de si llegamos a tener una complicación los que tenemos que tratar de resolverla, pero con calma, ¿ya? Y si no sabemos resolverla, la derivamos. Acompañamos siempre al paciente, nunca lo abandonamos. Acudimos a una red de compañeros, de cursos, de asociaciones, de sectas, no tengo idea, que quieran, ¿ya? Un grupo que tengan de resolución de complicaciones, pero se apoyen en esas personas. No hay nada de malo, nunca y nunca habrá nada de malo en pedir ayuda cuando lo necesita. El área, por lo menos de estética, mucho ay, mejor no le cuento a nadie porque me van a pelar. Ay, no, mejor no quiero que nadie se entere que fui yo la que tuve la complicación. A mí, yo a veces he ayudado a resolver complicaciones, yo también he pedido que me ayuden, pero cuando he ayudado me han casi que hecho firmar un documento ante notario que no voy a decir que son ellos. Yo la verdad que no lo entiendo muy bien porque siento que no es para tanto, pero apóyense, pregunten cuando a veces no tengan la respuesta ustedes, ¿ya? Y nunca abandonen al paciente, por favor, eso sí que puede ser motivo de demanda fácil, abandono del paciente. Ahora, las complicaciones en hilos revitalizantes no son tan terribles, pero el paciente puede catetear un poco más de la cuenta porque puede estar un buen tiempo con morado, equimosis, que va a querer que no le pregunten, que no se le no. Hay que tratar de darle una solución para tratar de acelerar ese proceso, que son las cremas, como les dije anteriormente, y Papinflam, que anda súper bien, ¿ya? También pueden haber reacciones de dolor o reacciones vagales porque el paciente le dolió mucho. Pero si ustedes usan una buena técnica, usan frío local, distractores, si quieren le ponen crema anestésica, etcétera, no, lo podrían prevenir. Ahora, si in situ ahí el paciente obviamente se les desmaya, tienen que hacer manejo de primeros auxilios, ¿ya? Es normal que el paciente se dermatice levemente hasta las primeras 48 horas con el pic a las 4. El tener la cara como una ardilla, literalmente una ardilla, obviamente eso no es normal, porque puede ser una reacción que ustedes estén pensando que solo es un edema por lo que le hicieron e introdujeron, pero estamos hablando de una reacción que es un hematoma interno que no lo están viendo. El hilo, lo he visto yo también, el hilo llegó al más allá de los más allá, entonces si lo cografiamos, no precisamente debajo de la piel,
Entonces es importante hacer un monitoreo inicial y cualquier cosa exagerada siempre citar al paciente para ver lo que está pasando, ¿ya? A veces pueden suceder lesiones mecánicas que rasguñen ustedes el paciente. Es raro en hilos, pero puede suceder y ahí obviamente es importante la fotoprotección y la crema cicatrizante. Ahora, la protrusión o que se superficialice, que se note mucho el paciente, o la extrusión, que eso quiere decir que cuando se asoma el hilo o literalmente se sale, son complicaciones quizás más nuevas porque se suceden más en los hilos que en otros tratamientos estéticos y que son importantes de resolver. Si hay complicaciones tipo infecciosas, depende. Si son muy localizadas y leves, uno puede usar una crema antibiótica, por ejemplo, una pumpirocina al 2%, debería andar bien por 5 a 7 días. Ahora, si ya es una complicación o sospechan de que algo se va a salir más de las manos, el paciente porfiado se lo tocó antes de tiempo, no le hicieron una buena sepsia ustedes por A, B o C, y ven, y hay de infección más aguda, ustedes claramente tienen que al paciente dejarle un antibiótico por vía oral y la primera indicación sería ciprofloxacino, esperar 24-48 horas si es que no hay efecto y empeora la situación, quiere decir que algo más está pasando y había que entrar a hacer cultivo y un manejo de infección aguda quizás incluso con manejo hospitalario. Raro en hilos revitalizantes, pero sí yo lo he visto en otros tratamientos inyectables y hilos de tracción. Vamos a hablar un poco de lo que es la protrusión y la extrusión. Esto, que pareciera como una espinillita, el paciente se lo tacta generalmente duro al tacto, va a depender un poco del gauge que hayan utilizado o el UCP del hilo, pero se lo siente como hilo, como duro y más encima se lo toca todo el rato. No sé si han tenido alguna vez ustedes algún tipo de lesión o si han experimentado ustedes los hilos, pero si llega a quedar una puntita, algo más asomado en un plano no correcto, uno se lo siente y más encima se lo toca todo el rato, entonces se tiende a inflamar más, etc. Entonces en esa zona hay que manejarla disolviendo esa zona que está protruida. Hay veces que si es mucha la superficial, lo superficial que está, pero más encima el grosor del hilo es importante, sobre 27. Ustedes pueden incluso hacer una punción y mirar y con una pincita adecuada el traccionar y sacarlo. Pero lo más frecuente es que no suceda eso y que nosotros queramos hidrolizar o degradar enzimáticamente ese aboncito, esa cosita que pincha. Y una de las formas es inyectando ácido hialurónico. También se puede usar lipasa, pero es más caro usar lipasa por poquito que se protruyó, ¿ya? Ahora, cuando se extruye, cuando se sale completamente, obviamente que ustedes no lo van a volver a insertar bajo ningún punto de vista. Y hay que tratar de prevenir esa extrusión, revisando bien, idealmente, al paciente antes de que se vaya y después que ustedes le están desinfectando y antes que le sellen, el ir viendo entrada por entrada para ver si es que hay algo asomadito, porque ese es el minuto de tratar de meterlo en el plano correcto. Si ustedes no hacen eso y trabajan rápido, no revisan nada, etcétera, puede que el paciente en la casa se sienta y los llame o les mande una foto. En este caso fue extremo el mío de la paciente porque me mandó la foto con el hilo como comiéndoselo, como bien raro eso. Pero puede que les mande la foto y el hilo correcto, es indicarle al paciente que acuda lo antes posible, que no se toque, que no se toque idealmente, y que acuda donde ustedes para que ustedes se lo retiren con una técnica séptica y que no se lo saque ellos mismos con una pinza como si fuera un pelo, ¿ya? Bueno, a mí me ha pasado de todo, la verdad, con hilos, pero en el caso de que pase que el paciente generalmente tiende a querer hacer algo, como apretarse una espinilla, y se lo terminan sacando de cualquier forma, yo dejo terapia antibiótica como profilaxis igual, ¿ya? Si es que no lo alcancé yo a tajar a tiempo. Pero es fácil prevenirlo si uno trabaja en los tiempos adecuados. Acá hay un hilo que no está solo la punta superficializada,
sino que hay todo un segmento del hilo que se superficializó, se ve, ¿ya? Y eso hay que hidrolizarlo, hay que degradarlo para que, primero, para que el paciente no ande con toda esa cosa asomada, y aparte que se va a andar tocando todo el rato y eso puede inducir más inflamación y tejido incluso de granulación inadecuado, ¿ya? Disculpen, que me está... Un segundo que me... Ya no, perdón, pensé que era una emergencia de un paciente. Para degradar o hidrolizar el hilo se usa generalmente ácido hialurónico no reticulado, o sea, ácido hialurónico para mesoterapia. O algún... por ejemplo, se me fue la palabra, alguna cóctel de mesoterapia que contenga ácido hialurónico dentro de sus compuestos, ¿ya? Ácido hialurónico puro y se van a complicar, no van a saber qué hacer y a veces con un NSTF, con un Pink Glow o con cualquiera de estos cócteles que tiene ácido hialurónico, ustedes colocan jaboncito y masajean un poco. A veces hay que repetirlo en sesiones siguientes, pero generalmente anda bien, ¿ya? Anda bastante bien. Sí pueden tener ácido hialurónico solito mejor, ¿ya? No cuesta nada, pero a veces, sobre todo en un principio, si uno no tiene mucha rotación de cócteles de mesoterapia, más allá de la cuenta. También hay estudios de degradación enzimática con lipasa. Esto no sé si sabía hace un tiempo atrás, pero sí tampoco es tan usado porque también el costo de efectividad no lo hace muy lógico, porque no es tan barata la lipasa, se usa con otros fines y uno no la va a preparar específicamente para degradar un poquitito. Es mucho más fácil la vía de hidrólisis en ese sentido, ¿ya? Muy bien, vamos ahora a hablar de un poco de los hilos de tracción, pero antes quiero preguntarles si tienen alguna duda. Ya, quedó claro el tema de la anestesia previa, yodo frío, que hay distintos gouts, que hay distintas zonas en donde los podemos colocar, cómo prevenir complicaciones, cómo tratar cuando hay algunas complicaciones como las mencioné. Ahora, dentro de la misma familia, pero ya con un objetivo un poco más distinto, están los hilos de PDO, también de polidioxanona, aunque también existen de otros biopolímeros, incluso existen quirúrgicos metálicos, está la acción, ¿ya? Y que también van a encontrar el que se utilizan, y algunos clínicos lo utilizan todavía, pero cada vez menos, ¿ya? Porque los bioestimuladores inyectables y la medicina regenerativa, los polinucleótidos, los agentes físicos como el HIFU, radiofrecuencia fraccionada, etcétera, vinieron a ocupar un espacio y a desplazarlos un poco, y al que costo-efectividad no todos los pacientes sean buenos candidatos, y además el postoperatorio no es muy simpático. Y el operatorio tampoco es muy simpático al paciente porque tienden a doler, ¿ya? Hay que hacerlos en pabellón, eso aumenta el costo, por lo tanto, en algún minuto en que lo hacíamos más a destajo, más a tontas y a locas, eso como que fue bajando un poco, pero todavía yo tengo amigos clínicos, doctores, que son bien fanáticos, y los coreanos y algunos brasileños siguen utilizando hartos hilos todavía, ¿ya? Doctora, o sea, ¿cada cuánto tiempo se puede uno aplicar hilos? ¿Cada cuánto tiempo? A ver, la degradación es a los 6 meses, pero el efecto dura aproximadamente un año. Por lo tanto, tú una vez al año podrías hacerte bioestimulación con hilos que fueron los que vimos anteriormente. Ahora, si te pusiste 5 y no te pusiste los 20 en el sector que necesitabas, obviamente que puedes al mes siguiente o a los 2 meses volver a colocar más, porque ahí usaste muy poquitos. ¿Y Entonces eso se vas pueden ir mezclando igual? traslapando. ¿Mezclando con qué?
diferentes hilos, los que tienen el cóctel de vitamina y esas cosas. No le entendí la pregunta. ¿Y los que tienen cóctel de vitamina? O sea, como ir mezclándolo con los demás tratamientos. Sí, sí, por supuesto. Lo único que tienes que tener cuidado es que si vas a hacer pápulas o vas a inyectar cócteles de vitaminas o cócteles que tengan ácido hialurónico dentro de sus componentes y el hilo todavía está en sus primeros 6 meses, tú vas a inducir la hidrólisis si inyectas pápulas en el trayecto del hilo. Entonces, en esos primeros 6 meses, si vas a combinarlo con otra cosa, combínalo con cócteles que no tengan ácido hialurónico. Ya. Que tengan solo péptidos, por ejemplo. O sea, solo vitamina C, no sé. ¿Ya? Porque si no vas a inducir que se degraden antes de tiempo. Ahora, pasado los 6, 8 meses, da lo mismo. Porque ya el hilo no va a estar. ¿Sí? Gracias. Sí. El candidato o mejores candidatos, entre comillas, o candidatos ideales para los hilos de tracción. Primero, que tengan un suficiente espesor de tejido. ¿Ya? ¿De qué tejido? De piel y de tejido celular subcutáneo. Y ahí entramos en que hay pacientes que ya tenemos que desplazar, porque o tienen caquexia o tienen muy poco espesor de tejido, porque son pacientes posbariátricos que usaron Ozempic o toda su familia, son pacientes que no tienen un adecuado espesor para poder anclarse. Ahora, yo de todas maneras acá me ampliaría a decirles que los que tienen demasiado espesor tampoco son buenos candidatos, porque va a ser una cara demasiado usada para poder traccionar, ¿ya? Cuando tienen buena calidad ligamentaria, para que va a ser quizás a veces puntos de anclaje, y son pacientes que también tienen buena proyección ósea, eso es un candidato ideal porque también voy a tener más curvas en la carita y más zonas donde anclarme a nivel ligamentario, que tiene que ver un poco con estas prominencias óseas también, y el 3D que tiene mi cara, ¿ya? Si la paciente tiene demasiado exceso de flacidez, ¿ya? Y demasiado peso, obviamente que es una candidata quirúrgica, ¿ya? Pero la paciente también tiene que tener una piel con una suficiente elasticidad y movilidad para que ustedes puedan hacer tracción, plegamiento y eso más o menos perdure en el tiempo. No es tan fácil conseguir todas estas... Ay, perdón, se me cortó. ¿Se me cortó? No se escucha. Ya, es que me aparecía su internet está mal o algo así, me parecía. Ya. Por lo tanto, no todos los candidatos van a ser aptos para ello. Acá una marca da lo mismo. Generalmente vienen en cánula y tienen estas como especies de espacios o recortes, ¿sí? Que lo hace una máquina láser, esto en la fabricación de ello, para que se generen estas como especie de anclitas donde se engancha el tejido, ¿ya? Hay distintos modelos o formas, están los hilos que son con distintos tipos de tecnologías de tracción, que no quiero entrar tanto a hablarles de eso porque se van a confundir, ¿ya? Y la región submalar, que son zonas importantes en donde yo voy a fijar muchas veces mi anclaje, ¿ya? Por eso se las detallo en esa diapositiva. Los hilos que son de tracción, que yo prefiero decirles de tracción que de tensión, porque los otros también tienden a tensar, los primeros que viven. Nacen como un tratamiento mínimamente invasivo, aunque de mínimamente invasivo no tienen nada, bajo mi punto de vista. Creo que son derechamente invasivos para reposicionar panículos adiposos que están desplazados y ligamentos o sistemas ligamentarios
que no están en su sitio porque se han ido desplazando por su laxitud, ¿ya? Ahora, no tiene muy buena duración, por eso la desventaja. Genera en general inflamación, irregularidades y dolor en el operatorio y en el postoperatorio del paciente. Por eso lo hacen que hoy en día no sea un favorito de varios de los clínicos, y me incluyo, ¿ya? Ahora, obviamente que contratado con una cirugía tiene sus ventajas, ¿ya? En que no es el mismo tiempo postoperatorio, un poco más rápido que una cirugía, en que se alcanza a ver, o sea, el paciente se va con la cara más traccionada. Si hay exceso de flacidez, se dan como con un acordeón por acá atrás, y eso no se ve muy bonito, ¿ya? Pero si no es tanta y está muy bien seleccionado, quizás puede ser un buen elemento para el paciente. Pero los pacientes que están en ese segmento es reducido de todas formas, ¿ya? De todas maneras, está consensuado que es una técnica que no está exenta de complicaciones, de hecho tiene un porcentaje en las complicaciones, pero hay muchas más complicaciones por fillers, bioestimuladores y toxina, porcentualmente. Es una técnica, de todas maneras, que es segura y tiene resultados de bioestimulación duraderos, pero de tracción, el consenso podrá decir que sí, pero la verdad que en la práctica clínica o viendo casos clínicos no lo es tal, ¿sí? Hay variaciones de las técnicas por ahí de anclaje y eso puede hacer que algunas técnicas tengan mejor resultado que otras, sí, pero ¿bajo qué costo? Y vuelvo a insistir que todo esto tiene que ser hecho en pabellón, ¿ya? Así lo hagan los clínicos en otro lugar, es como exige la CEREMI. Bueno, el mecanismo de acción es muy similar al que les mostré inicialmente, el hilo de tracción, perdón, el hilo de tensión que es liso o el hilo que es de bioestimulación, solo que acá este resultado inflamatorio, esta formación de colágeno, elastina, miofibroblasto, etcétera, va a ser un poco más poderosa porque el hilo es más grueso y además hay un anclaje. Bueno, hay técnicas que son más superficiales y técnicas que son más profundas. La técnica más superficiales puede ser con una vectorización más lateral o más vertical, más horizontal o más vertical. Eso va a depender si el paciente es braqui o facial, las características al final biotípicas que tenga el paciente, pero también hay que tener en cuenta el tipo de flacidez que tiene el paciente, dónde está su decolgamiento, ¿ya? Se usan para mejorar el contorno, para reposicionar como vimos anteriormente y hacer un reposicionamiento, esta que es lateral, obviamente más lateral, ¿ya? ¿Funciona mejor en los dólicos que los braqui? Sí, en general sí, ¿ya? Porque los braqui yo necesito una técnica de vectorización más vertical. Se pueden usar distintos puntos de entrada. Los más clásicos están en la región del pretragus. Uno puede ingresar en la región del ángulo mandibular y acá, que es en la región de las patitas de gallo, porque tiene eso que ver un poco más con una técnica que se puso de moda un tiempo, que era el hacer un lifting de ceja, que la verdad que duraba súper poco y era bien traumático, ¿ya? Bueno, lo mismo que les dije anteriormente, acá está el punto de entrada que es más clásico, que es el cigomático, más que el que les mencionaba acá anteriormente, ¿ya? Va a depender el punto de entrada y dónde yo voy a dirigir los hilos de tracción, hacia dónde yo quiero reposicionar o dónde quiero corregir, dónde quiero intencionar mi reposicionamiento o mi mejoramiento. Hacia el surco, hacia la línea marioneta, y obviamente que ahí yo voy a tener que entrar más abajo, más arriba en esta técnica, ¿ya? En pacientes cefálicos como esta paciente, como yo, por ejemplo, hay que usar un poco más verticales, ¿ya? Y ahí también yo voy a orientar al joule, a la marioneta, al surco, de acuerdo a la orientación o hacia dónde yo llevo el hilo. ¿Cuántos hilos? Va a depender del gauge, el grosor, que muchas veces se usan en cánulas 18-19,
Va a depender el grosor del hilo o la tecnología de corte también, pero tienen un reposicionamiento que bonito y bueno, pero en pacientes que estén bien seleccionados, que vuelven a insistir, que no son la mayoría, ¿ya? Otra cosa importante es que estos hilos tienen mejor logro, independiente de todas las contraindicaciones o sea, más que contraindicaciones, todos estos efectos secundarios que hacen que quizás sean desventajas, van a tener un mejor efecto de lifting o de reposicionamiento si el paciente tiene una piel bien bioestimulada previa. Si ustedes le han puesto hilos bioestimuladores previos lisos, por ejemplo, o le han hecho técnicas con algún otro tipo de biopolímero para mejorar la calidad de la piel en firmeza. Porque si yo tengo una piel excesivamente laxa, flácida, y que ustedes no han bioestimulado previamente ni siquiera con una mesoterapia, el paciente tiene más riesgo de que sea una técnica que no sea satisfactoria, ¿ya? Acá una muestra cadavérica para recordarles un poco la anatomía y donde ustedes van a lograr o intentar, tanto en la técnica vertical como horizontal, anclarse o pasar para engancharse y anclarse de este segmento o líneas ligamentarias, ¿ya? La inserción en la región preauricular o desde la región preauricular, sobre todo en la región más del tercio inferior, incluso en la región cervical, tiene que ver con la confluencia de ligamentos en esa zona, ¿ya? Como punto de anclaje. El ligamento cigomático, lo mismo, ¿ya? Tratar de traspasarlo y anclarse en él. Las suturas o los hilos, yo hablo de suturas, es lo mismo que hilos, ¿ya? Que pasen por el parche de McGregor, que es esta confluencia de estos ligamentos en esta región lateral, hacen también que sea mayor la retención y o duración de estas técnicas, ¿ya? Esta es otra imagen que les recuerda la unión de McGregor o el parche de McGregor, ¿ya? Recordando la cercanía de las ramas. Acuérdense que son varios, no es uno, sino que son varios que se van anclando, ¿sí? Y el cigomático previamente, obviamente. Y por último, los hilos de técnica profunda o de tracción en técnica profunda, ¿ya? Y acá están los hilos en donde tienen una técnica un poco más invasiva, que siguen siendo muy defendidos sobre todo por los coreanos, que son los que son como los que más realizan en el mundo este tipo de procedimientos. Y con una evidencia científica que ha ido aumentando a lo largo de los años, pero sigue siendo, bajo mi punto de vista, baja en cuanto a ser objetivos, en que sirvan para todo tipo de biotipos faciales, pieles, etc. Hay muchos pacientes que tienen que ir siendo excluidos por muchos de los factores que les he mencionado. Y con la gran desventaja de, al ser más invasivos, tener más también posibles efectos adversos y nocivos severos, daños nerviosos, etc. ¿Ya? Arma más profunda en los panículos adiposos, ya no tan superficiales, sobre todo laterales o en la región de la mejilla, que provocan el decolgamiento, el joule, los surcos nasogenianos, marioneta, que son tan indeseados en el envejecimiento, ¿ya? Este reposicionamiento va a hacer que nosotros eventualmente tengamos no sé si reemplazo, una alternativa a la cirugía, pero que bajo mi punto de vista no se le compara, ¿ya? No es lo mismo. Si es que el paciente necesita un reposicionamiento profundo,
muchas veces va a necesitar mejor hacerse una cirugía bajo mi punto de vista, que es el Deep Plane Lift o lifting de planos profundos, hecho por un cirujano plástico, y eso va a ser más seguro que ir más encima, más o menos a ciega, a estos panículos profundos, que es difícil de manejar la técnica, no es fácil. Yo hice varios entrenamientos en técnicas de este tipo y la verdad que no es fácil aprenderlo, no es fácil hacerlo en todos los pacientes se complican, hay muchas asimetrías, complicaciones, dolor postoperatorio, inflamación, y una serie de cosas que no hacen que uno duerma muy bien. Y mi percepción personal es que deberían tengo que nombrar porque yo sé que hay varios clínicos dedicados a la armonización que lo hacen y que lo siguen defendiendo, pero acá les estoy dando mi opinión personal, ¿ya? Pero sé que varios la comparten en todo caso, de colegas y médicos también. ¿Cuál es la línea ligamentaria escrita por Cotofana? ¿Dónde yo voy a hacer los anclajes? Todas las estructuras anatómicas por donde voy a pasar. ¿Qué puedo perforar? ¿Qué puede pasar si me voy de plano al más allá? Por lo tanto, tener clarísima la parte anatómica. Idealmente tener de la mano la ecoguía o un ecógrafo a mano, pero tampoco es tan fácil a veces hacer esta técnica de ecoguía, por lo tanto, al final hace que uno opte por otras alternativas si no es llegar a la parte quirúrgica. Pero sí respeto que haya lo que va a ser este hilo, que es más profundo, de mayor calibre, es que va a ir y va a tratar de agarrarse de todos los planos o ligamentos de los ligamentos osteocutáneos en el trayecto, ¿ya? Entonces, por eso son profundos, están pegaditos a la fase profunda, en panículos profundos, en donde voy a estar intentando, y con a veces no muy buena duración, pero en el mejor de los casos intentando reposicionar, invadiendo estructuras que son importantes. Entonces, por eso su riesgo y el entrenamiento que tiene que, bajo mi punto de vista, acercarse más a un cirujano bucomaxilofacial o maxilofacial o plástico que a un armonizador. Vuelvo a insistir, esa es mi opinión personal. Todo el mundo la sabe en todo caso, ¿ya? Fácil encontrar estas especies de intrusiones o dumplings o replegamientos de la piel en los hilos. Se pueden ver en los hilos más superficiales también, pero es más frecuente verlos en los hilos de técnica más profunda. Hay porcentajes de acuerdo a la zona. En porcentajes, por ejemplo, acá está marcado que es mucho más frecuente en la región que está marcada con azul que en la región, por ejemplo, marcada con rojito, ¿ya? Pero yo he visto en todas partes estos dumplings, o dimplings, más bien dicho, o pronunciados, ¿sí? Que es cuando no quedan bien en el mismo plano y se superficializan y bajan y traccionan y pliegan, y cuando uno hace la tracción no quedan en el mismo plano agarrando todos los ligamentos osteocutáneos. También puede suceder porque la calidad de la piel no es la más adecuada, porque el paciente tiene excesiva laxitud. Eso también puede incidir en que suceda esto. Y claramente que tener a un paciente con eso, créanme que no les va a gustar, y no es tan fácil sacar un hilo, menos si es profundo, de tracción. ¿Ya? Acá les comparto un caso en que no era nada grave, pero sí una paciente que con hilos de tracción, no de los más profundos, de los más superficiales, tuvo un efecto
secundario de que se le superficializó, no mucho, no era muy notorio, pero sí se le palpaba en alguna parte, acá yo le marqué, si se fijan, las partes donde se lograba palpar un poco más las zonas donde estaban más superficiales, pero eso no fue el peor de los problemas con esta paciente, y además quedó un poquito asimétrica, etcétera. Lo peor de esta paciente fue su aspecto psiquiátrico que tuvo, con todo el postoperatorio que ocurrió en ella por esta técnica que se le hizo en un contexto en que fue una paciente de atención gratuita, de un servicio que se está probando de una asociación, en donde la paciente se descompensó psiquiátricamente un montón. No les explico el escándalo que hizo, pero además también la paciente manifestado mucho dolor, que no teníamos por qué no creerle también, sospechando de que quizás tenía alguna lesión nerviosa que nunca se le comprobó, alguna neuralgia. Se le dio tratamiento de todas maneras pensando en que podría ser una especie de neuralgia, pero la paciente, la verdad que era muy, muy psiquiátrica, pero nos dimos cuenta de eso, y me incluyo porque yo también la había entrevistado en su inicio, cuando tuvimos el problema, que tampoco fue de los más grandes que he visto yo en hilo. Entonces, les ejemplifico esto porque a priori, o sea, si ustedes ven la fotografía no ven nada muy terrible, pero sí la paciente debe haber estado, a ver, yo creo que como unos 2 meses persiguiendo a la tratante, amenazando, por todos lados amenazando, y fue una paciente que al final tuvimos que apoyar, porque fue un trabajo como asociación, apoyarnos por abogados, etcétera, pero también de hacerle de la mejor forma posible una derivación psiquiátrica, que era una paciente de red flag. Y acá ya complicaciones que estas sí que son más, estas son que yo puedo llegar a entender que el paciente haya que doparlo entero para que no termine mal, porque le puede afectar su estado psicológico, emocional, por quedar con secuelas importantes de asimetría, por quedar con secuelas de discromía, de alopecias ha pasado, y en casos más severos arriba, de infecciones en los trayectos, en donde los pacientes han tenido que después de intentar sacar vía quirúrgica, tajeando entera esa cara, ¿ya? Y tener luego de eso controlada la infección. Ok, bien, pero imagínense esas cicatrices. Eso sí que ya son daños mayores graves y secuelas que pueden ocurrir, y lamentablemente pueden ocurrir no solo con los hilos, pueden ocurrir con un montón de cirugías plásticas también, y por eso tienen que hacer los pacientes, los especialistas altamente entrenados, ¿ya? Esta fotografía no es para asustarla, pero es para decirles la realidad nomás. Muy bien, chicas. Voy a retroceder si es necesario. Ay, perdón. Si es que tienen alguna duda, antes de que entre la doctora Olivares. Doc, yo tengo una duda. No, dime nomás. Lo que pasa yo es lo voy que- para acá porque tengo que retroceder. Sí, habló del caso de la paciente anterior que probablemente podía tener como una especie de neuralgia. En ese caso, ¿la neuralgia es una contraindicación en general o como para este tipo de tratamiento particular? No, o sea, si el paciente tiene una neuralgia identificada, ustedes, cualquier inyectable que hagan o dispositivo médico que pueda inducir inflamación y que pase por el trayecto nervioso, por supuesto que van a empeorar la condición, está contraindicado. Claro. Ella no tenía un diagnóstico previo de esto. El tema es que el hilo, eventualmente, si ustedes generan una tracción inadecuada, mucha fuerza, les cuesta atravesar a veces algún tipo de componente ligamentario, pueden, sin querer, obviamente estoy pensando, Claro. inducir algún daño nervioso. Mi mamá tiene neuralgia del trigémino.
Entonces yo siempre dije, a lo mejor la podría ver en el diplomado, pero sabiendo como a lo mejor puede pasar como este tipo de situaciones, estaría como, tendría que ser como siempre algo más superficial. Exacto, algo que sea más superficial, algo que no induzca mucha inflamación y bueno, algo que eventualmente estuviese fuera del alcance del trigémino, o sea, en Claro. el cuellito, ¿ya? Algo de todas formas, porque igual hay un trauma, Claro. ¿sí? Hay que ver cómo está esa neuralgia también, controlada, no controlada, qué Sí, o fármacos sea, toma, etcétera. sí, controlada. O sea, no tiene como el dolor de que es como sin medicamento. Ya, Pero claro, está. pero está hospitalizada, No, no, jamás he estado. ya. No he terminado en esa condición. En No, no. general, hay que tener mucho cuidado con los pacientes Ujú. con neuralgia porque pogatilla, pero en esta paciente nunca se comprobó por Claro. ningún máxilo, ecografía, examen ni nada que tuviese neuralgia. No tenía todos los signos clínicos de neuralgia tampoco. Pero sí estaba con dolor y uno tiene que creerle al paciente, pero la Claro. paciente se comportó, fue muy escandalosa, muy agresiva, etcétera. Mm. Por lo tanto, ahí obviamente que uno empieza a evaluar el contexto y mirar desde una amplitud más holística y darse cuenta que quizás la paciente nunca tendría que haber sido tratada ni siquiera con nada de lo que Mm. se, porque por eso, por lo que le pasó, ella terminó reclamando por todo lo otro que se le hizo. Ah, Filler, perfecto, labio, entiendo. toxina, todo lo que cuidado. Yo la verdad que eh, eh, he tenido, hice mucho hilo de tracción y no tuve muchos casos exitosos. Ah, ok. Tuve muchos casos tuve complicaciones lamentablemente también, varias, pero más desilusiones compartidas con el paciente de que duraban poco, había sido mucho. Yo misma también me he hecho hilo. Es mucho sufrimiento para lo que duran, uno se inflama como sapo, etcétera, ¿ya? Entonces, esa es mi opinión de los hilos. Pero el caso de tu mamá hay que evaluar dónde, porque a veces quizás hacerle fillers en alguna zona no necesariamente puede gatillar la neuralgia, hay que ver, hay que hacer un análisis un poquito más fino. Sí. O sea, igual, Ujú. claro, yo igual la quería evaluar. Pero bueno, ahí veremos el caso. Y hay que ver ella también si quiere y si está dispuesta también a No, si correr ella quiere full, los por eso riesgos. lo consulté Ah, al tiro, fue neuralgia y dije, voy a consultarlo. ella que, bueno, ahí podemos analizarlo más a profundidad, cualquier cosa, evaluarlo con algún máxilo y ahí lo vemos en Claro. conjunto. Ah, ¿Sí? sí. Ya, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda, chicas? ¿No? Ya, No, todo claro. todo claro ya. Vamos a hacer un recreo eh, para esperar a la doctora. Le voy a escribir por si, eh, porque yo le había dicho que se conectara a las 4, pensando ustedes que tuviesen más dudas, pero no,